En enero de 1979, solo 3 días después de que entrase en vigor la Constitución española, se firmaron los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Un texto que esconde los motivos por los que la educación incluye la religión como asignatura en los centros escolares públicos de este país, desde la educación preescolar hasta bachillerato, que esconde también los motivos por los que la Iglesia cuenta con una serie de beneficios fiscales o, por ejemplo, aquellos que indican que debemos tener una especie de casilla en la declaración de la renta para aportar parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Textos que regulan las relaciones entre España y el Vaticano. 35 años después, nos preguntamos si ha llegado el momento de revisarlos. El Partido Socialista acaba de pedir al Gobierno que se denuncien esos acuerdos con el Vaticano, que se ponga en marcha en 6 meses una ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia, y también que se ponga en marcha un nuevo protocolo civil para los actos solemnes del Estado. El Partido Popular le pregunta por qué no hizo todo esto en las décadas que estuvo en el Gobierno. Cuestiones económicas al margen, cuestiones educativas al margen, batallas políticas a un lado. Hoy les propongo que hagan un ejercicio. Visualicen ustedes la toma de posesión de cualquiera de los presidentes del Gobierno de este país en la democracia, desde Adolfo Suárez a Mariano Rajoy. ¿La tienen? En todas esas imágenes, al lado de la Constitución, hay un crucifijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Estamos en un estado aconfesional o no? A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos... Un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida. De garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay una exigencia muy clara, planteada por la jerarquía católica. Que el gobierno no se deje chantajear. Hoy la Iglesia ha ganado, que es verdad que ha ganado. La influencia de la Iglesia católica es casi tan antigua en nuestro país como el propio Reino de España. Su dominio y herencia son inevitables. Tras la transición, los acuerdos del 79 actualizaron el concordato del 53 que regía las reglas del juego. Esta vez bajo los ideales de un país moderno, democrático y no confesional, pero que blindaba, eso sí, el porvenir de la religión católica. La Iglesia tiene a salvo tanto su financiación como su autoridad. El texto garantiza la enseñanza de la fe católica desde preescolar a bachillerato. Y en cuanto a su sustento, el Estado le paga todos los años el 0,7% de lo que recauda del impuesto del IRPF. Antes era solo el 0,5%. El gobierno de Zapatero amplió este margen en el 2007 a cambio de que la Iglesia pagara el IVA y no recibiera una cantidad fija de los presupuestos generales del Estado. Al final, la Iglesia acabó recibiendo más dinero. Este año serán 247 millones, a los que hay que añadir el pago de los profesores de religión, que también corre a cargo del bolsillo de todos, o las ayudas para la conservación del patrimonio. O coste de mantenimento da catedral en total supera lixeiramente os 2 millóns de euros ao ano. Creo que en este caso non é a Iglesia que pide, sino que é o patrimonio histórico que está solicitando, ¿no? Pero estas no son las únicas prebendas. La Iglesia lleva 35 años librándose del impuesto de sucesiones y del IBI, el impuesto de bienes inmuebles. No es la única. Las ONGs o las fundaciones tampoco lo pagan. Son sobre 100.000 inmuebles, lo que representarían cientos de millones de euros. La polémica, que además de lugares de culto, la Iglesia tiene muchos inmuebles destinados a la actividad privada. Garajes, pisos, edificios, que los tiene alquilados y que no está tributando por ellos. ¿Estamos entonces ante una serie de privilegios? Yo creo que en un momento de crisis económica, la propia Iglesia Católica, siguiendo las instrucciones del Papa Francisco,
debería de ser la que ella misma renunciara a esos derechos. En Navarra, el gobierno foral intentó que la Iglesia sí pagara por los inmuebles no destinados al culto, pero el Constitucional ha tumbado su intento, tras un recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy. Los ayuntamientos son los primeros en sufrir la falta de este ingreso. En Santiago se calcula que el 70% de los inmuebles de su casco histórico son eclesiásticos. Nosotros, aunque quisiésemos, no está en nuestra mano, no es nuestra potestad hacer que los edificios pasen a pagar IBI. ¿Ha llegado el momento de un cambio? El PSOE cree que sí, al menos si el gobierno sigue adelante con medidas como la ley del aborto. El Ejecutivo le pregunta a los socialistas por qué no se dieron prisa antes. Con la Iglesia hemos topado. La institución es una de las mayores propietarias inmobiliarias del país y asegura que si le quitan estas dispensas se enfrentaría a su tercera desamortización. Pues esta es una de las preguntas que nos hacemos. Hemos topado con la Iglesia en este país. ¿Hay alguna manera de regular de otra forma los acuerdos, las relaciones que tenemos con la Iglesia Católica? ¿Cuál es la situación en este momento, en el año 2013, a finales de 2013, de esta religión y del resto de las confesiones en España? Muchas preguntas, como ven, las que nos hemos planteado en solo 5 minutos en esta noche de viernes en La Otra Vía, y muchas respuestas que esperamos encontrar, al menos algunas, por parte de nuestros invitados. Hoy están con nosotros, aquí en la mesa de La Otra Vía, José Carlos Alonso, es sacerdote. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, tía. José Ramón Amorpán, doctor en teología. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, tía, ¿qué tal? Nos acompaña también Manuel Monjes, sociólogo, y fue presidente de la Asociación por la Recuperación de Memoria Histórica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad de A Coruña es Juan Ferreiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y completando las voces que van a estar aquí con nosotros, porque tendremos más también, la de Anuncio Maroño, que es miembro de la Coordinadora de Crentes Galegos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que hemos planteado, porque es algo que llama la atención, nos llama la atención, o quizás a lo mejor estamos un poco acostumbrados, dice el artículo 16 de la Constitución del 78, esa que acabamos de celebrar, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y la primera pregunta que quiero haceros, antes de meternos de lleno en lo que dicen esos acuerdos, es ¿por qué, si esto es lo que dice la Constitución, todos nuestros altos cargos, no solo los presidentes del Gobierno, también acabamos de ver, por ejemplo, a Carlos Lesmes, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, juran o prometen su cargo con una Biblia y un crucifijo? Yo creo que es por simple tradición del pasado. ¿Pero no significa nada? Hombre, para un creyente, el que jura puede dar por testigo. Para un ateo supongo que significará un adorno que está allí puesto, que le puede estorbar más o menos. O sea, yo creo que es una mera tradición fruto del pasado, de la historia, sin más sentido que ese. José Ramón. Yo coincido con José Carlos. Yo creo que es una cuestión de mayoría sociológica. Entonces, los que sean creyentes, para ellos tiene un significado, y los presidentes, ministros y jueces que han jurado su cargo con el crucifijo delante y la Biblia y que no sean creyentes, pues no se han atrevido a quitarlo. Yo creo que no pasaría absolutamente nada porque se quitara. No creo, a lo mejor algún obispo se enfada, pero no creo que esa sea la cuestión. Manuel. Bueno, eu penso que estamos ante un incumprimento da Constitución en este tema, e como noutros moitos, ¿no? Como dereito a vivenda, dereito a traballo, etc. ¿no? Non se cumpre o artículo 16, que fala de que estamos en un estado aconfesional, entón eu penso que é unha evidencia que estamos en un estado confesional. E claro, a xente o que se pregunta é como chegamos hasta aquí? Bueno, pois a explicación é moi sinxela. Chegamos hasta aquí porque en 1936 a xerarquía eclesiástica, a Iglesia Católica, apoiou o levantamento militar e considerou que ese levantamento militar contra o réximen constitucional pues, era unha cruzada. Posteriormente, seguía apoiando ese réximen, incluso pues, a unha autoridade da Iglesia, como o cardenal Gomá, que era primado de España, chegou a decir incluso e justificar o uso das armas para acabar con esta situación laica, textualmente decía o cardenal Gomá. Continúa así a dictadura e chegamos con unha situación de nacional catolicismo, que era o que tivemos durante toda a dictadura. Acabou a dictadura, chega a Constitución, pero non cambiou gran cosa, porque o que temos actualmente, e levamos a 75 anos, é un estado confesional que se reflicte nesta cuestión do crucifixo, pero noutras moitas cuestións onde realmente non hai unha separación entre os poderes da Iglesia e do Estado, e están mezclados.
Bueno, luego vamos a tratar de analizar dónde puede haber esa mezcla o dónde puede no haberla, pero Juan, y como experto en este caso en derecho eclesiástico, ¿han cambiado o no han cambiado las cosas durante todo este tiempo? Hombre, algo han cambiado. Lo que pasa es que tú hacías mención de una frase de la Constitución: ninguna confesión tiene carácter estatal. Yo creo que la Constitución refleja claramente como una especie de coordenadas dentro de las cuales se tienen que desarrollar todas las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Una es la laicidad o confesionalidad que se deriva de esa frase: ninguna confesión tiene que tener carácter estatal, y la otra que dice que los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias de la sociedad española y mantener, dice, relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Y con las demás confesiones. Es decir, las dos coordenadas, digamos, las ordenadas, el eje vertical sería la laicidad y el otro la cooperación. El Constitucional habla de laicidad positiva, por eso, porque los poderes públicos tienen la obligación de cooperar con la Iglesia y las demás confesiones. Ahora bien, dentro de la laicidad o confesionalidad hay como dos pilares, que son la separación, podemos hablar de ello después, y la neutralidad. Y desde la neutralidad el Estado tiene que ser neutro en materia religiosa. Por tanto, ese ejemplo que has puesto, jurar ante un crucifijo, pues no es coherente con la neutralidad. Es decir, hay veces en que se mantienen símbolos religiosos porque por tradición cultural, por ejemplo, si hubiera un cuadro, etcétera, pero que exista un crucifijo a la hora de jurar un cargo, pues no procede desde la neutralidad. Uno tiene sus creencias, pero el Estado no tiene creencias. El Estado deja a los individuos y a las comunidades que desarrollen su derecho fundamental de decidir sobre una confesión u otra, pero el Estado es neutro, laico. Anuncio, ¿tú tienes la sensación de que el Estado es neutro, de que es laico? Bueno, en este momento, pois a miña sensación é de que non é neutro. É evidente que se siguen facendo prácticas religiosas dentro da vida civil do Estado e da nación. Eu penso que eu me considero cristiano, polo menos aprendiz de cristiano, inda que nada máis que sexa eso. E me parece unha falta de respeto por parte das organizacións estatales que sigan usando os símbolos cristianos para tomar xuramento aos cargos civís ou incluso militares ou cargos do Estado, dado que é unha falta de respeto, entendo eu, para outros españois, outra xente que non é confesional, que non confesa a súa fe no cristianismo. Entón, en un Estado que se di laico, que se di aconfesional, todas as religións han de ter a súa parcela, han de ter o seu dereito a existir. E, polo tanto, a min me parece que son horas de acabar con eses símbolos. E conste que eu defenderei sempre o crucifixo non nas escolas, senón o crucifixo en outros estamentos. A enseñanza da religión non nas escolas, senón a enseñanza da religión ten que ser na familia e na igrexa, dende a liberdade. E eso non quita que haxa escolas especializadas, porque son necesarias. E en tal caso nas escolas poderíamos falar da historia das religións. A min me dá moita pena ver, eu non teño moitos estudios, pero me dá moita pena ver a xente con bastantes estudios e que non conocen a persoeiros da Biblia e todo eso, e que se casan pola iglesia e que bautizan os seus fillos e que todo eso, pero eso é algo que non hai que facer da Igrexa actos sociales, senón o que se sinte membro da Igrexa, o que se sinte seguidor de Xesús de Nazaré, ha de tratar de formarse el na súa familia, nos seus medios, nas súas comunidades, na súa Igrexa. Bueno, penso que... Son cosas, todas estas, Anuncio, que vamos a ir tratando casi una por una, por partes, porque estamos hablando de unos acuerdos, estamos hablando de ese tratado, en realidad es un tratado internacional, y luego hablaremos también de eso, de cuál es su rango de ley, un tratado internacional que se firma en el año 1979 entre el Estado español, entre la Santa Sede, pero cuando hablamos de esos acuerdos, de lo que significan esos acuerdos, Mila Méndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿De qué estamos hablando en realidad? Buenas noches, Antía. Efectivamente, estos acuerdos firmados en el año 79 son los que rigen todavía a día de hoy las relaciones entre el Estado español y la Iglesia. En realidad, se trata solo de una serie de matizaciones sobre el concordato pactado con el Vaticano
en el año 53, en plena dictadura, y que sigue, por tanto, vigente a día de hoy. Estos acuerdos han tenido que incluir varias actualizaciones. La más importante, incluir el principio constitucional de libertad religiosa. Eso sí, el resto de creencias quedaron en un segundo plano y la Iglesia se aseguró de 2 puntos. Por un lado, que la religión tenga la categoría, el estatus de asignatura. Debe ser de oferta obligatoria en todos los centros españoles, aunque eso sí es opcional. La intención era también que contara para la media y para acceder, por ejemplo, a las becas. Este es uno de los puntos fuertes de estos acuerdos. El otro es el de la financiación. La Iglesia Católica se comprometió en el año 79 a ser más autosuficiente con el paso de los años y el Estado a aportarle una cantidad, una asignación pública todos los años. Al principio fue en forma de una asignación en los presupuestos generales del Estado y a partir del año 88 con una aportación a través del IRPF que os explicaremos más adelante. Estos son solo algunos de los privilegios, de las ventajas con los que goza la Iglesia, pero hay más. Por ejemplo, hasta el año 2006 nunca pagó el IVA y otro impuesto importante que no ha pagado en estos 35 años y que tampoco paga ahora es el de bienes inmuebles. Aquí se incluyen todas sus propiedades, desde los edificios que se destinan al culto religioso a conventos o monasterios que se convirtieron en moteles y que tienen, por tanto, un fin lucrativo a residencias de obispos, pisos o incluidos plazas de aparcamiento. Pero hay todavía más ventajas fiscales. Antía, por ejemplo, la Iglesia no paga el impuesto de sucesiones. Bueno, pues son algunos de los detalles. Gracias, Mila. Luego, como tú decías, iremos desgranando más detalles dentro de esos acuerdos, más detalles dentro de esa relación también legal que, Juan, como decíamos, tiene rango de tratado internacional. Esto que se firma con el Vaticano no es un simple acuerdo, es un tratado internacional. Efectivamente, pero tiene una lógica, porque la Iglesia, la Santa Sede, tiene personalidad jurídica de país, de Estado, y es un acuerdo firmado entre 2 Estados. Es decir, el principio de cooperación que mencionaba yo antes, la Constitución lo formula, pero no dice cómo cooperar. Lo que pasa es que, como bien dijiste, 3 días después de firmarse la Constitución, parece que cogió al Estado con el pie cambiado, porque se firman unos acuerdos, obviamente se habían negociado en paralelo con la Constitución. Se firman, eso es un tratado internacional que quiere decir que una ley orgánica no lo puede modificar. Hay que denunciarlo, por eso se habla de denunciarlo. denunciarlo. Los tratados internacionales es que se pueden modificar de acuerdo a lo que establezca el propio tratado. En este caso no establece nada, o de acuerdo con las reglas propias del derecho internacional. Entonces hay que denunciarlo, hay que renegociarlo. Si poder, claro que se puede. Lo que pasa es que, curiosamente, ningún gobierno se ha atrevido con eso, ni la derecha ni la izquierda. Bueno, pues precisamente lo decíamos antes, en estos últimos días y después de su última gran reunión, el Partido Socialista ha decidido pedirle al Gobierno, lo ha hecho a través de una proposición no de ley, que denuncie esos acuerdos. Y no es la primera vez que habla de esta cuestión. Ya en el año 2012 planteó, y en este caso, en un texto que era en realidad pues una enmienda a otra propuesta, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, algo muy parecido. Bloque Nacionalista Galego que durante años, en varias ocasiones, en el Congreso de los Diputados ha presentado instancias de estas características. Francisco Jorquera, voceiro no Parlamento de Galicia do BNG, exdiputado do Bloque Nacionalista Galego. Que tal? Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, como dicimos, o Bloque Nacionalista Galego xa fixo varios intentos de que no Congreso dos Deputados se falase desta cuestión, e si me gustaría saber por qué. Por que cree o Bloque Nacionalista Galego que, chegados a este punto, cando levamos 35 anos de Constitución e case 35 anos destes acordos, é preciso revisalos ou, como di agora o Partido Socialista, denuncialos? Bueno, porque consideramos que a laicidade do Estado, entendendo por tal unha separación rigurosa entre a Igrexa e o Estado, entendendo por tal tamén que o Estado ten que ser total e absolutamente neutral en materia religiosa, dado que a religión forma parte das creencias individuais das persoas, pois consideramos que unha asignatura pendiente da democracia. Sin ir máis lonxe, os acordos suscritos entre o Estado español e a Santa Sede se iniciaron en período preconstitucional. O primeiro acordo é do ano 76. E creo que todos observamos todos os días como este principio básico no funcionamento dunha democracia, que debe de haber unha separación absoluta entre o Estado e as distintas confesións religiosas, e o Estado debe de ser neutral en materia religiosa, logo moitas veces non se respeita. A ensinanza de religión forma parte da oferta obrigatoria do ensino público. Os profesores de religión os escolle a Igrexa Católica, ainda que os coste o Estado. A Igrexa en boa medida se financia con recursos públicos. A simboloxía religiosa está presente en
O Partido Socialista o plantexe agora esta denuncia, pero vostedes entendo que presentaron tamén iniciativas destas características tamén en gobernos do Partido Socialista. Neses momentos, cal foi a resposta? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego presentou esta iniciativa no Congreso dos Diputados en todas as legislaturas desde que ten representación no Congreso. Eu, por exemplo, en nome do BNG defendín en maio do ano 2008 co goberno de Zapatero unha proposición non de lei para que se denunciasen os acordos coa Santa Sede. En aquela ocasión o Partido Socialista apelou a razóns de oportunidade para opoñerse a esta iniciativa. Por lo tanto, alégrome de que agora o Partido Socialista rectifique a posición, manteña agora unha posición sustancialmente distinta que manifestou naquele momento, pero gustaría que as razóns de oportunidade non dependan única e exclusivamente de se o Partido Socialista está no goberno ou está na oposición. Claro, é que a pregunta é por que cree vostede que o presentan agora? Bueno, pois é unha pregunta que sería bo formular ao Partido Socialista, porque creo que cando estivo gobernando non foi coherente con principio básico de todo demócrata que entenda que o Estado debe de ser laico e, polo tanto, que ten que ser total e absolutamente neutral en materia religiosa. Señor Jorquera, xa para rematar, que sabemos que o pillamos hoxe cun pouquiño de tempo xusto, si me gustaría preguntarlle outra cuestión. Vostede cree que neste momento, con este goberno, cos cambios legislativos que se están a preparar, cos que xa se aprobaron, hai unha situación que dá máis beneficios, que dalle máis peso á Igrexa Católica no noso país? Pois eu creo que é total e absolutamente evidente. Hoxe mesmo o grupo parlamentar do que son voceiro vende registrar no Parlamento Galego unha solicitude para que o Parlamento Galego interpoña recurso de inconstitucionalidade contra a LOMCE e, entre outras cousas, a LOMCE non só mantén a enseñanza de religión na oferta pública obrigatoria no ensino público, sino que agora vai a puntuar, crease unha asignatura alternativa. A consecuencia práctica que a creación desta asignatura alternativa vai ter un efecto chamada para que os alumnos se matriculen en religión, dado que vai contar para a media, e considerarán que a media será máis fácil de obter apuntándose a religión. En vez de abordarse esta cuestión, creo que se están dando pasos para atrás, que cada vez hai máis confusión entre Iglesia e Estado, e iso é algo total e absolutamente impropio dun Estado democrático. Bueno, pues con esa idea hemos rematar. Francisco Jorquera, voceiro parlamentario do BNG, gracias por estar con nos. Muchas gracias, un saludo. Y yo quiero preguntarle al padre Alonso por una cuestión, pues estamos hablando de neutralidad, hemos hablado de neutralidad, de laicidad, de aconfesionalidad, y da un poco la impresión de que hay incluso confusiones al respecto. A medida que escuchaba las intervenciones, notaba dos, no digo civilinas, pero sí dos apreciaciones un poquito tampoco capciosas. No creo puede decir civilinas, que si luego alguien se siente aludido puede contestar. Es que esta ley, este acuerdo Iglesia-Estado que sustituyó al concordato anterior, aquel concordato que empezaba que la Iglesia era, que España era católica y tal, pues sí, claro, fue justo 3 días después, cogió la Iglesia con el pie cambiado al Estado y tal. Por 2 veces, año 90 y pico, bueno, se ha sometido este acuerdo por la elección de capellanes en el ejército, también la elección de profesorado, a la constitucionalidad del acuerdo. Y está bueno, se ha sido sentenciado que es plenamente constitucional. Ese acuerdo no es una cosa fuera de lugar, no es una cosa franquista, sino que es en democracia, con constitución, y están, por lo menos en los apartados juzgados, plenamente ajuste a derecho. Primer punto. Segundo punto, hablamos de privilegio. Privilegio, según la RAE, es la exención de una obligación a la que todos los demás están sometidos. Bueno, es verdad que la Iglesia tiene una exención en muchas materias, como hemos visto, de sucesiones, del IBI, etc. Pero no es menos cierto que son muchas las instituciones a las que están exentas de este tipo de pagos. Por ejemplo, se ha dicho también que, claro, privilegio España, católica, Franco, no sé qué, no sé cuánto. O sea, si uno coge el derecho internacional, o sea, va desde Finlandia, Noruega, que son un 80% de confesión luterana y un 4% de práctica, tienen acuerdos Iglesia-Estado. Holanda, exactamente igual. La excomunista Hungría, exactamente igual. El acuerdo de la Iglesia con el Estado en Italia, que cede un 0,8%, España cede un 0,7% al Estado. Portugal un 0,5%, Hungría decía un 1%. Es decir, todos los países europeos tienen acuerdos con la persona jurídica, con muchos países europeos y muchos países de todo el mundo, acuerdos con la Iglesia, en las que se acuerdan una serie de cosas. Hablaba de 4 puntos fundamentales, que es a nivel cultural, a nivel jurídico, a nivel económico y a nivel de las instituciones militares. Son los 4 puntos de este acuerdo. Y hay aquí una serie de
de juicios que creo que no son del todo correctos. Primero, la Iglesia paga al Estado. Es completamente falso. La Iglesia no le paga al Estado. La Iglesia hace lo que hace en otros países, es encauzar una parte de aquello que sus fieles pues, quieren asignar mediante la crucecita famosa de la casilla de la declaración de Hacienda, y encauza. Pero lo hace en España, lo hace en Portugal, lo hace en Italia, y lo hizo hasta hace bien poco en Suecia y Noruega, y lo hace en Holanda y en Alemania. Es un caso clarísimo. Aquel que está bautizado paga eso. Hay un impuesto. La Iglesia se mantiene con el dinero de sus fieles, las colectas que le dan y las donaciones personales que recibe. Segundo punto, el Estado da dinero a la Iglesia para los colegios de la Iglesia. El Estado da dinero para todas aquellas asociaciones que ajustándose a una legalidad, a unas leyes, quieren fundar un colegio, sea Iglesia Católica, sea Iglesia Musulmana, sea Iglesia Anglicana, sea Asociación de Vecinos de Feldespato. ¿Qué más da? Da una donación, o sea, da ayuda. ¿Por qué? Porque los precios de las plazas escolares públicas, a la que yo pertenezco, soy profesor de la pública desde hace 20 años y espero seguir siendo, a pesar de algunas opiniones distintas, espero seguir siendo hasta mi jubilación, cuesta 4.000 euros por plaza, cuando una plaza privada el Estado subvenciona con 1.830 euros, por ejemplo. Tercera, no digo falacias, que la Iglesia, el Estado apaga el arreglo de la catedral. Hasta hace un momento unas imágenes y unos comentarios, el arreglo de la catedral o de iglesias o de templos. Es verdad y no es verdad. Lo que hace la Iglesia es... Lo que hace el Estado es arreglar el patrimonio de España, sea un castillo, sea un templo católico, sea pues, un molino de no sé dónde. ¿Qué pasa? Que la Iglesia, al tener tantos miembros, porque claro, no podemos ver lo que decía antes José Ramón, que sociológicamente, no digo en la práctica, luego hablaremos de la práctica también. Sociológicamente es un 80%, aunque la práctica sea un 4, digo como Holanda, o un 20 o un 10, eso, no voy a entrar en eso. Pero digo, no arregla esos edificios, arregla el patrimonio, que en gran parte está a manos de la Iglesia, porque la Iglesia lo ha conservado. Otros sí, otros no, pero la Iglesia lo ha conservado. Padre, déjame que le frene un momento porque queremos buscar también otras opiniones. Hemos salido a buscar otro tipo de opiniones, luego escucharemos también a gente que no tiene nada que ver con la Iglesia, al menos no de una manera formal, pero hemos ido a buscar la opinión de una persona que es todo un referente en la teología y en la Iglesia en esta comunidad autónoma y que desde luego tiene claro que lo que hay que hacer no es cambiar los acuerdos, sino cambiar actitudes. Las dos torres que se pueden observar desde su casa son solo un ejemplo de la pasión que Andrés Torres Queiruga profesa hacia su trabajo. Eu creo que fundamentalmente considero-me un creente teólogo que se dedica a intentar pensar a fe para que no noso mundo, na nosa cultura crítica, apareza como unha fe creíble. ¿Ocurre lo mismo con Roma? Para mí o problema hoxe da Igrexa non é o da pobreza, sino o de estar ao servicio dos pobres. Unha Igrexa que non serve para nada. A mí, se me dan o patrimonio da Igrexa, non o quero, ainda que fose capitalista. A Igrexa hoxe non é rica, é dicir, ten monumentos que, bom, a catedral vale millóns, pero eu non quixera a catedral en plan económico, non dar a impresión de que está tirando para sí. Eso é sempre o peor, e a veces a imaxe non responde á realidade. De los acuerdos del 79 entre el Vaticano y el Estado no cambiaría ningún punto, ninguna norma. Sí, la actitud de la Iglesia. Pois se quedan poucas nacións progresivas, abertas no mundo, que non teñan algún tipo de concordato coa Santa Sede. Por lo tanto, o problema non é que haxa un concordato, sino como se actualiza ese concordato de xeito que quede ben clara a diferenciación entre Igrexa e Estado e que non haxa privilexios cara ás outras religións dentro da Igrexa Católica. Eso sí, si se prueba que existen, también hay que corregir las anomalías. Evitar todo privilexio e incluso toda sombra de privilexio. Ese é fundamental para a Igrexa. Pocos como él conocen los secretos de una religión que, además de satisfacciones, también le ha traído disgustos. Sus tesis le costaron una dura llamada de atención de la Conferencia Episcopal. Lo que dice Andrés Torres Queiruga, José Ramón, y a mí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la clave es esa, en cómo se actualizan los acuerdos, no en los acuerdos en sí? Vamos a ver, yo creo que la clave está en recuperar en este tema, como en tantos otros de la situación política y social actual de España, eso que hemos convenido en llamar el espíritu de la democracia. Es decir, yo creo que hay que procurar tender puentes, ver en qué coincidimos más que ver en qué nos diferenciamos y evitar actitudes de hostigamiento. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso es lo que en este momento
en algunas siglas políticas parece que no es ese el espíritu que reina. Y en relación a esta decisión del Partido Socialista Obrero Español, yo me vas a permitir que responda con unas palabras de un socialista bastante conocido y que ha tenido puestos de relevancia muy importantes, como es Paco Vázquez. Y Paco Vázquez, en relación a esa decisión de su propio partido, ha escrito que, bueno, que lo único que pone es en evidencia las profundas carencias ideológicas de la actual izquierda española, incapaz de elaborar propuestas racionales y posibles, capaces de abordar la solución de los difíciles problemas económicos y sociales que afectan a la sociedad. Se buscan falsos contenciosos basados en auténticas falacias. Insisto, aquí fin de la cita, lo dice Paco Vázquez, del propio acuerdo de su partido. Insisto, ¿por qué viene la gente a Santiago de Compostela, por ejemplo? ¿Viene a ver el Gallás? ¿Viene a ver el Franco? No, viene a ver la Catedral de Santiago, unos por motivos religiosos y otros por motivos turísticos o motivos artísticos o motivos culturales. Entonces, la gallina de los huevos de oro de Santiago de Compostela y del resto de Galicia es la Catedral de Santiago. Solo faltaría, por no decir por no emplear otro término indigno de una tertulia como esta, pues que las entidades públicas y privadas no colaboraran en el sostenimiento de ese templo. Déjame preguntar, si opina lo mismo Francisco Delgado, que es presidente de la Asociación Europa Laica, lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos de solo una cuestión, luego le preguntaré por otras un poco más genéricas, pero en un tema tan concreto como cómo conservamos nuestro patrimonio histórico, también cuando tiene que ver con la Iglesia, ¿usted está de acuerdo? ¿Cree que esto es una cosa en la que debemos colaborar todos o la Iglesia debería autofinanciarse también en esto? Bueno, el patrimonio es propiedad del común de los ciudadanos y ciudadanas. Lo administra la Iglesia, paga el Estado, pagamos todos generalmente, y nosotros pensamos que es un tema que tenemos que avanzar bastante porque durante mucho tiempo el Estado ha estado pagando y financiando todo lo que representa el patrimonio histórico y la propiedad pertenece a la Iglesia Católica. Yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo entre todos por llegar a acuerdos en este sentido y creemos que el patrimonio fundamentalmente es de todos los ciudadanos que al final son los que han pagado históricamente todo ese patrimonio. Hablando de pagar, a veces resulta un poco difícil, y lo digo porque lo hemos intentado también a lo largo de esta semana, luego daremos también algunas cifras concretas que sí hemos conseguido, saber exactamente cuánto es lo que percibe, en este caso la Iglesia Católica, por parte de las distintas administraciones. Ustedes tienen un cálculo que, si no me equivoco, asciende a cerca de 11.000 millones al año. Sí, en conjunto esa es la cantidad que aproximadamente entre todo lo que financiación que hace el Estado, vía educación, vía servicios sociales, vía impuesto de la renta, vía desgravaciones de impuestos, vía impuestos que no paga la Iglesia Católica, hemos llegado a una conclusión y creo que nos hemos quedado cortos de una cantidad que se aproxima a esa cifra, incluso coincidiendo con algunos otros estudios de algún otro tipo de personas que lo han intentado hacer. Dicen ustedes, entre otras cosas, que el laicismo es sinónimo de democracia. ¿Por qué creen que España sería más democrática si fuese más laica? Bueno, nosotros pensamos que hay que normalizar la situación. Creemos que los creyentes, los no creyentes, las personas que tienen distintas convicciones deben de tener las mismas oportunidades y deben de tener, en este caso, los mismos derechos. Y por lo tanto hay que cortar con esa situación que se viene dando históricamente desde hace siglos, en donde una determinada confesión religiosa, ha habido épocas en donde no se permitían otras confesiones religiosas, hasta hace muy poco tiempo, por cierto, cuando ya en Europa y en otros países del mundo lleva mucho avanzado en este sentido. Por lo tanto, esos privilegios históricos yo creo que hay que normalizarlos. Hay que considerar a las iglesias, a las confesiones religiosas como cualquier otro tipo de asociación, y por lo tanto creemos que poco a poco, sin grandes traumas, yo creo que sí que entra en ese proceso donde la Iglesia Católica y el resto de confesiones, como el resto de convicciones, pues se han tratado por igual en todos los terrenos. ¿A usted qué le parece que en este momento el Partido Socialista, que ha tenido responsabilidades de gobierno durante décadas en este país, plantee que hay que denunciar los acuerdos con el Vaticano? Bueno, no se tenían que haber producido en el año 79 y ha habido oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo. Si ahora el Partido Socialista dice que lo va a hacer, vamos a esperar a ver si tiene algún día posibilidad de gobernar y a ver por dónde va a caminar. Nosotros sospechamos que no lo va a hacer o que no lo va a hacer en la línea que nosotros pretendemos.
Por lo tanto, bueno, pues es una opinión, una decisión aparente del Partido Socialista, pues tendremos que esperar. De todas maneras, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo al margen de los acuerdos, sobre todo relacionadas con las actitudes, y no vemos que esas actitudes estén cambiando por parte de algunos dirigentes del Partido Socialista en ayuntamientos o en comunidades autónomas. Eso es lo que nos gustaría ver en este tránsito. Entre otras cosas, han celebrado ustedes esta misma semana, el lunes, el día 9, el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Y no es una fecha cualquiera, porque han escogido el 9 de diciembre. Pues mire, el 9 de diciembre fue el día que salió la ley de separación de Iglesia y Estado en Francia, en 1905, histórica por cierto. Es el día que se proclama también la Constitución de la Segunda República Española, que también es una constitución laicista, quizá la primera laicista de todo el mundo, aunque luego pues no se pudo poner en práctica, como todo el mundo sabe. Y además es el día anterior a la celebración de la proclamación de los derechos humanos por parte de la ONU. Creemos que es un día bastante bueno, bastante interesante en ese sentido, que coincide con los compañeros de Francia y de otros países del mundo, y pensamos que poco a poco hay que establecer, porque los derechos a la libertad de conciencia están siendo vulnerados ahora mismo en muchísimos países, ¿no? Y por tanto creemos que hay que resaltar que la libertad de conciencia y la libertad de expresión es uno de los valores más importantes del ser humano. Una última cuestión, ya para terminar, que a usted también lo tenemos muy justo de tiempo. Francisco, ¿tienen ustedes en marcha una campaña para que desaparezca esa casilla de la declaración de la renta que aporta una parte de los impuestos de quien la marca a la Iglesia? Bueno, la propia Iglesia se comprometió en los acuerdos del 79 a autofinanciarse sin fecha. Han pasado 30 y pico de años y la Iglesia Católica no solamente no se autofinancia, sino que cada vez recibe más dinero del Estado a través del impuesto de la renta, que nos parece realmente una cosa inexplicable. Yo creo que los ciudadanos pagamos ese impuesto de la renta para otras cosas, ¿no? Para servicios comunes de toda la ciudadanía. Por tanto, creemos que hay que avanzar en ese sentido y la Iglesia pues tiene que aprender a autofinanciarse, como hacemos pues muchas de las organizaciones sociales, por lo menos la nuestra, que no recibimos ningún dinero del Estado ni lo queremos. Bueno, pues con esa reflexión vamos a terminar. Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, muchas gracias. A ver, Manuel quiere añadir algo y enseguida vamos a hablar de IRPF precisamente. Sí, Manuel. Los datos que acaba de dar o representante ahora de Europa Laica, efectivamente superan os 10.000 millóns de euros os que recibe anualmente a Iglesia Católica. Deses máis de 10.000 millóns, 4.600 millóns corresponden aos profesores de religión, dos colexios públicos de outro tipo, 3.200 para hospitais, asilos, que resenta a Iglesia, hai 500 millóns tamén de euros para conservación de patrimonio e 290 millóns para eventos religiosos e subvencións a asociacións. Ás veces, este tipo de eventos religiosos ten un custe tremendo. Por exemplo, unha Xornada Mundial da Xuventude que tivo un custe de 60 millóns de euros. Para que a xente nos entenda, 10.000 millóns de pesetas. E claro, isto é unha cosa incomprensible, que se dediquen 60 millóns de euros a facer unha xornada da xuventude pagada pola Iglesia, tamén visitas ao Papa, etc., entre outras cosas tamén con temas de corrupción como a trama Gürtel, que levou a trama Gürtel a mitad de esa subvención para esa visita do Papa. E despois hai un dato que ás veces pasa desapercibido, que es que en 1998, co goberno de Aznar, hubo unha modificación da lei hipotecaria, unha modificación moi importante. Esta modificación permitía que os obispos pudiesen actuar como notarios. E entón, baixo este procedimento, desde 1998 hasta hoxe, a Iglesia adquirió 4.500 propiedades. 4.500 propiedades, casas, distintos edificios. Simplemente a través de obispo que facía como notario e secretamente. Entón, adquiriron un inmenso patrimonio e ás veces actúan tamén como bibliarias. Ese tipo de edificios que adquiren desa forma, despois se ponen en venta e obteñen beneficios cuantiosos. Por exemplo, un dos edificios que registraron como tal é a Mesquita de Córdoba. É un edificio público de toda a vida, desde tempos de Darman I. Bueno, pois, inscribiron no ano 2006 e é propiedade hoxe da Iglesia, sin pagar ni un solo euro de impostos. Os ingresos que ten hoxe a Mesquita de Córdoba polas entradas que cobran son de 8 millóns de euros, sin impuestos. A Iglesia non paga impuestos de IBE, ni de IBI, ni de ningún outro impuesto. Y no solamente en los edificios... El IVA lo paga, ¿eh? Sí, bueno. El IVA lo paga. Y todos estos Entonces, y los 60 millones que costó la Jornada Mundial de la Juventud no salieron del erario público. Es decir, ¿Y los 500 salieron de empresarios, etcétera, etcétera. El Estado lo único que hizo, y entra dentro de esos 60 millones, los costes de seguridad. Como cuando viene cualquier jefe de Estado a España, que hay unos costes de seguridad, o cuando hay un concierto de un
gran evento musical donde hay también protección civil, Policía Nacional, etcétera. ¿Ha visitado Papa Valencia? Tampoco costó nada. A horario público. ¿Ha visitado Papa Valencia? En seguridad, en protección civil, etcétera, y en televisión. Eso solo, y en televisión. Son millones pero de no euros. son los 60 millones, no son los 60 millones. Los del PP, del PSOE, del Bloque no son culpa de la Iglesia, son culpa de que los hizo. Y después, respecto ao tema que salió aquí, o tema de esa conferencia política que hubo, volveu a aparecer outra vez o tema de poñer en cuestión o concordato, etcétera, hai que lembrar que o que se deduce da declaración da renta na casilla esa que se por Iglesia estaba no 0,50, no 0,50. E no ano 2006, co goberno de Zapatero, esa cantidade subiu do 0,50 ao 0,7. Es decir, co goberno do PSOE, o Gobierno PSOE aumentó o que se dedica a Iglesia. Los mejores acuerdos de la Iglesia fueron con el PSOE y no con el PP. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI dijo en su momento, cuando llegó a España, que estábamos en la peor situación de relaciones. Pero bueno, hablando del 0,5 y del 0,7, Mila, que vuelvo contigo. Hablamos de IRPF, porque es esa parte también que tiene que ver con lo que va en esos acuerdos, que es esa relación también de lo que aporta o lo que aportamos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, si es que se marca esa casilla a la Iglesia. Sí, Antía, es una casilla muy polémica. Todos los españoles que hacemos la declaración de la renta podemos elegir si queremos destinar un 0,7% de la recaudación total a la Iglesia o bien a otros fines sociales. En la pasada campaña, para que nos hagamos una idea, esta cantidad alcanzó los 248 millones de euros. Pero vamos a analizar la evolución de esta recaudación a partir del año 2007. Fue un año importante porque el gobierno de Zapatero pactó con la Santa Sede aumentar este porcentaje del 0,5 al 0,7. Eso sí, a cambio se eliminó una partida fija que recibía hasta entonces la Iglesia por parte del Estado. ¿Y qué es lo más llamativo de este cambio? Que esta cantidad aumentó. ¿Por qué? Porque aumentaron los españoles, los contribuyentes que marcaron el sí a la Iglesia Católica. Estamos hablando de en torno a un 36% de los contribuyentes que declaran este impuesto. Es 1,5 puntos más que hace 8 años. Eso sí, para la próxima campaña está previsto que esta cantidad se reduzca un poco, en torno a 1 millón de euros, y no va a ser, eso sí, porque haya menos contribuyentes que marquen el sí a la Iglesia Católica, sino porque menos españoles van a estar obligados a hacer la declaración a consecuencia de la crisis, Antía. Claro, bajan los sueldos, bajan, gracias Mila, evidentemente también las personas que hacen la declaración. Y yo no sé, Anuncio quería decir algo, me imagino que como creyente también, y déjeme que le pregunte esto, porque usted decía que es aprendiz de cristiano, pero no sé si como aprendiz de cristiano y formando parte, bueno, pues de esa comunidad de base, ¿a usted le parece bien que se pueda marcar esa casilla, que sea el contribuyente a través de la declaración el que haga ese aporte o no? No. Por suposto que non me parece ben. Non me parece ben porque entonces habría que poñer moitas casillas, tantas como iglesias hai en este país hoxe, pois afortunadamente gozando de liberdade, non? Ou de certa liberdade. E se podría hacer? A min o que me parece ben... Pero no se hace. Porque son acuerdos entre las distintas confesiones religiosas. No lo han solicitado, pero legalmente existe la posibilidad. Non se lle dá, penso, desde a miña ignorancia, penso que non se lle dá a mesma oportunidade, por exemplo, aos maometanos que aos cristianos, ou aos anglicanos, ou xa falando de religións cristianas, aos anglicanos ou evangelistas. Vamos. E o que si vexo ben é que na casilla que vai para asuntos sociales, para ONGs, para tal, que a Igrexa que ten a Cáritas, que é unha gran organización, e ten outras institucións que están suplantando unha labor do Estado e en beneficio do povo, que eso sí se lle reparta a Cáritas e a outras 1000 organizacións que a Igrexa dispón. Es decir, que se incluya, para que nos entendamos, que se incluya toda esa red de trabajo social que hace la Iglesia en el resto de la red de trabajo social que hacen otras organizaciones. Naturalmente, ten os mismos dereitos, xa se incluye, eso sí, pero non ter o privilexio, aí se buscaron formas de dicir que a palabra privilexio non equivalía a eso. Para min eso é un privilexio que a Igrexa Católica teña a súa casilla propia para fines estritamente
religiosos ou para fines de sostemento da Igrexa Católica. Eso non o vexo ben. Eu quería dar tamén unha pequena opinión, se mo permitides. Claro, claro. Que se estuvo falando dos gastos que o Estado fai na conservación dos monumentos. Se falaba da Catedral de Santiago, etc. Bueno, no meu corto entender, penso que non se pode deixar deteriorar un monumento como a Catedral de Santiago, ou como a Colexiata de Santa María do Campo, ou como a Igrexa de Santiago, pero que se o Estado, que ademais penso que se tiña que facer cargo o Estado, porque son monumentos xa máis alá do que representa a Igrexa, son monumentos de todos, que teñen unha historia e que teñen un percorrido ao largo dos tempos que nos pertenecen xa a todos, a Igrexa tamén. Entón eu diría que eso sí que o Estado sexa quen os coide, pero tamén quen lle saque beneficios se o hai. Beneficio, por exemplo, das entradas ou dos costes dos museos que teñen e todo eso, que sea non a Igrexa, senón o Estado o beneficiario deso. E, por suposto, me parecería moi ben que si se lle facilitara a Igrexa o seu uso religioso, porque esa forma unha tradición moi importante e que se debe de seguir sostendo. Le voy a preguntar al teólogo una cuestión. ¿Podemos decir que la Plaza del Obradoiro es uno de los centros neurálgicos de la cristiandad? La Plaza del Obradoiro no, la Catedral de Santiago sí. Me refiero al espacio físico. Sí, como sí, tal. sí. Bueno, pues nos hemos ido a ese centro neurálgico de la cristiandad y le hemos preguntado a la gente las mismas cuestiones que estamos preguntando aquí y nos han dicho muchas cosas. ¿Tú crees que la Iglesia tiene muchos privilegios? Sí, sobre todo en tema de propiedades y así, ¿no? Ves muchísimos pisos que son de ellos y no pagan ningún tipo de alquiler ni nada. Y es un poco injusto, la verdad. Sobre todo cuando todos estamos como apretándonos el cinturón y ellos no. No, en absoluto. Puede que en su momento lo hubiera sido, pero yo creo que esta gente sigue haciendo una labor realmente importante. Siempre hemos sabido que la Iglesia ha tenido demasiados privilegios por su patrimonio y demás. Sí, demasiados. Demasiados. Yo siento que no. Pues en parte sí, en parte no. Tiene mucho patrimonio, pero bueno. Sobra decirlo, ¿no? Tiene bastantes privilegios. Está muy aferrada esta sociedad. Privilegios, vamos a ver, si no fuera por la Iglesia había muchos monumentos como por ejemplo la catedral que no existiría ahora mismo. El IBI, por ejemplo, una cosa que pagamos todos los del pueblo y que la Iglesia no lo pague. Que no pague impuestos como el IBI por todas las propiedades que tiene, ¿te parece justo? Tampoco los sindicatos deben financiarse con dinero público y tendrían que pagar las cuotas de los asociados. No, el IBI de todos los monumentos que tiene sería un dinero importante para el pueblo. En la declaración de la renta, ¿tú marcas la X o la marcarías? Yo jamás, jamás la marcaría. No. Estoy muy defraudado. Todos tendríamos que aportar algo porque la Iglesia somos todos. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por eso la razón de que yo ponga dos X, una a un lado y otra al otro. Sí. Sí la marco, sí. Hace una labor importantísima, muy poquito reconocida. No la marcaría, no. Yo tampoco. Yo marcaría fines sociales, pero para la Iglesia no. Ya vemos. Uno, Has contado. Uno nada entre aguas. Mi padre es muy disciplinado. Juan, estamos hablando de muchas cuestiones, vamos a tener que hacer una pausa, así que antes sí me gustaría preguntar una cosa. Cuando hablamos de los acuerdos siempre utilizamos la palabra concordato. ¿Estos acuerdos son un concordato o no se deben llamar así? Es que el concordato era una pieza única, donde se regulaba todas las relaciones con la Iglesia Católica. Ahora mismo se optó por los acuerdos, son piezas separadas, una sobre asuntos jurídicos, económicos, financiación y otra sobre asistencia religiosa. Una de las razones era para que se pudieran cambiar más fácilmente, porque un concordato pues, es algo más complicado. Yo quería comentarte a este hilo una cosa, que es que antes cuando hablaba del pie cambiado quiere decir que la Constitución habla de cooperación, no dice que tenga que haber acuerdos. Entonces, como el acuerdo con la Iglesia Católica se firmó tan pronto, eso obligó a que la cooperación se desarrollara por acuerdos. Y de hecho, un año después, en el año 1980, se aprueba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que dice otras confesiones que tengan notorio arraigo y que estén inscritas pueden firmar acuerdos. Y de hecho, se firmaron años después, 13 años después, en el 1992, 3 acuerdos con judíos, protestantes y musulmanes que tienen rango de ley ordinaria, porque no son
no se han organizado como un Estado como la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica. Ahora, y en estos acuerdos sí que hay beneficios fiscales. Antes hablabais de la cruz del IRPF. Yo, hablando con el secretario general de los protestantes, dijo que había estado en la negociación de esos acuerdos, comentó que ellos quisieron, además de los beneficios fiscales que tienen, quisieron también tener esa participación en el IRPF. ¿Esa casilla? Esa casilla. Y la respuesta que le dieron en aquel momento, estoy hablando del año 92, fue no, porque esta vía directa de financiación de la Iglesia va a ser temporal. Y entonces, bueno, pues... es que así estaba estipulado también en los acuerdos. Bueno, claro. en los acuerdos dice que la Iglesia se compromete a una autofinanciación en un futuro, pero no habla de plazos. Vamos a tener que hacer un pequeño alto, enseguida continuamos con esta cuestión, pero ya que hablamos de palabras, todas las semanas tratamos de encontrar aquí el significado de las mismas y hoy nos hemos empeñado en descubrir de dónde viene la palabra concordato. Concordato es el nombre que se da a un tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos entre un Estado y la Santa Sede. Los tienen todos los países del mundo, con apenas una decena de excepciones. Los diccionarios suelen situar su origen en el latín concordatum, pero hay autores que van más atrás y lo llevan hasta corazón, del que sale concors, concordis, concordes unidos de corazón. Con concordato comparten origen concordación, concordador, concordata, concordatario y concordativo. Concordata es un sinónimo de concordato ya en desuso. Uno de los elementos principales de los concordatos entre los monarcas españoles y la Santa Sede fue el derecho de presentación, existente ya en la época de los Reyes Católicos y que se mantuvo en el Concordato de 1953. Ese derecho permitió a los reyes y después a Franco controlar los nombramientos de obispos, pues aunque los designaba el Papa, este había de elegir entre los candidatos que le presentaba el jefe del Estado español. El concordato firmado por el ministro Castilla, que reconocía a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta, ha sido sustituido por un régimen concordatario, formado por una serie de acuerdos, el primero de los cuales fue en 1976, el de renuncia al derecho de presentación. Los tiempos cambian. Buenas noches. Bueno, pues eso es lo que significan las palabras y a esta hora nosotros vamos a hacer un pequeño alto. Tengo la mesa aquí en los intermedios muy animada, así que a la vuelta seguimos hablando no solo de dinero, no solo de ventajas, sino también nos vamos a ir enseguida también al colegio. Antes, una pequeña pausa. La religión no se escapa de los planes de estudio, sea cual sea el color político de los gobiernos. La Santa Sede se aseguró en su día de que no quedará recluida a la catequesis.